Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy correspondiente al curso de Padapatma. Estamos en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, comenzando hoy con el primero de los 4 versos del Chatu Shloki, los 4 versos originales del Bhagavatam que la personalidad de Dios le habló a Brahma después de que éste practicara austeridades y meditación durante muchos años y le revelara sus moradas de Vaikunta y también su propia presencia personal. En la última clase que dimos el martes por la mañana, no sé los que no estabais en Nueva Rayamándala, si habéis tenido oportunidad de escucharla. Sí, veo Karuna Shakti Devi dice que sí. Se nos ha unido también su hermana, Patiprana Devi, desde México. Y Jayanta Prabhu, sí. Y Bhakta Antonio pudo escuchar la clase. Sí, también. Tuve una clase. Genial, genial. No obstante, como los temas, seguramente notasteis que tenía bastantes elementos de carácter teológico y filosófico, es posible que queráis preguntar o comentar algo o ahondar en alguno de los temas. Vamos a tener oportunidad de ello tanto en esta clase como en las siguientes, ya que vamos despacito, una clase por verso del Chatu Shloki. Vamos a echar un vistazo a lo que presentamos el otro día. Recordaréis que el Chatu Shloki, según explica Srila Prabhupada en el primero de los versos del preludio, el otro día leímos los 2 versos del preludio y nos centramos sobre todo en el primero. El segundo también es importante porque habla acerca de el aspecto personal de Dios, habla de formas, habla de cualidades, de sus moradas, etc., lo cual reitera que Él es el Ser Supremo. No es solamente impersonal, sino que además de impersonal, como causa original, Él es Govinda, Él es Krishna, el origen de todo, del Brahman y del Paramatma. Y Él reciproca con cada persona, con cada alma, según quiera relacionarse con Él. Si alguien prefiere verlo de un modo más abstracto, también Él misericordiosamente lo acepta esa relación y corresponde con esos yogis y trascendentalistas. Así que en el comentario Srila Prabhupada explicaba cómo estas 4 preguntas corresponden a cada uno de los versos del Chatu Shloki. La primera, que es la que vamos a ver hoy, ¿cuáles son las formas del Señor tanto en la materia como en la trascendencia? Esto nos refiere, como comentábamos también el martes, a una cuestión que planteó Jayanta Prabhu al respecto de esa forma material. Y el otro día lo comentábamos, como esa forma material sería, por ejemplo, la forma universal. Luego compartiremos el comentario sobre el verso de hoy de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Subraya este tema, de alguna manera confirmándolo. Bien, y luego vimos cómo en el Chaitanya Charitamrita y estos 3 aspectos o divisiones de la realización trascendental
se aplican en la filosofía Vedanta, cuando se debate en términos vedánticos, el Vedanta Sutra, los Upanishads, el Bhagavad Gita. Algunos comentaristas se refieren a estos principios de Sambandha, Abhideya y Prayojana. Sambandha establece el conocimiento que fija la relación o fija nuestra posición. Responde a la pregunta ¿quién soy? ¿Y cuál es mi misión en la vida? Abhideya se refiere al proceso para activar esa misión en la vida. En el caso aplicándolo al Bhakti, que digamos es la esencia del Vedanta, Abhideya se refiere a la práctica de los procesos del Bhakti, escuchar, cantar, recordar, adorar, etc. Y Prayojana se refiere al objetivo final, y por eso a veces se habla de Prema Prayojana. Prema Prayojana quiere decir el objetivo final del amor puro por Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu afirmó esto, Prema Pumarto Mahan, que la meta más grande de la vida humana que puede lograrse es prema, amor puro por Dios. Y analizando los versos del Chatushloki, los dos primeros establecen el Sambandha Jnana, el conocimiento de la relación que tenemos con el Señor y con sus energías. Establece la base teológica, filosófica, interior como punto de partida. El tercero de los versos establece la meta, cómo llegar a ver a Dios en todas partes y cómo Él está dentro y fuera de todo. Está en el mundo espiritual, pero también está aquí con nosotros, incluso en este universo material. Y para poder verlo necesitamos, como comentábamos el otro día, la llave del tesoro del amor por Dios, el cofre del tesoro del amor por Dios. Y el cuarto verso establece Abhideya, el proceso para revivirlo, que implica buscarle en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia, y también directa e indirectamente. Bien, ahora nos vamos a centrar en el Chatushloki. Antes de mirar los puntos, quizás vayamos alternando entre los puntos del significado de Srila Prabhupada y leer algunos párrafos. No leeremos todo el significado porque es muy largo, nos llevaría prácticamente hablando media hora por lo menos el leerlo entero. Entonces entiendo que ya habéis hecho la lectura o si no habéis tenido la oportunidad de hacerla, la vais a hacer. No obstante, hoy señalaremos los puntos más resaltantes que hemos encontrado en el significado y podemos ir leyendo algunos párrafos del mismo al respecto. El verso dice así: Aham eva samivagre nanyat yat satasat param paschadaham yadetacha yo vashishyeta sosmyaham. Y la traducción de Srila Prabhupada: Brahma, soy yo, la personalidad de Dios, quien existía antes
de la creación, cuando no había nada más, nada además de mí. Tampoco existía la naturaleza material, la causa de esta creación. También soy yo, la personalidad de Dios, eso que ves ahora. Y también seré yo, la personalidad de Dios, lo que permanezca después de la aniquilación. En el significado, Srila Prabhupada explica estos puntos y podemos ir viendo y leyendo uno por uno. La palabra aham, que se repite 3 veces en el verso, aham eva samevagre nanjajat satasat param paschat aham yutetacha sobashishita sosmi aham. 3 veces se menciona el término yo y es importante subrayar esto. Está hablando de la personalidad de Dios y habla de él mismo como yo, lo cual indica que es personal. No obstante, Srila Prabhupada subraya que los impersonalistas que están muy atraídos a la realización monista del absoluto, la unidad sin diversidad, a veces hablan de que este yo se refiere, por ejemplo, al mantra Soham o Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, o yo soy el mantra del Ishopanishad Soham, yo soy como él, como Dios, y enfatizan la no diferencia entre Dios y las jivas, las almas individuales. De hecho, llegan hasta el punto de hablar de que esa diferencia es producto de Maya, producto de la ilusión. Sin embargo, Srila Prabhupada enfatiza la diferencia que hay, y para ello cita los Upanishads, para ilustrar cómo no es algo que él mismo menciona, sino que en textos vedánticos como el mantra que cita Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Yovidadati Kaman. Como hay un yo predominante, hay el uno que predomina, que crea y que nutre a los otros yos, que somos predominados, creados, o digamos que emanamos de él. Y también en este mundo, en este mundo y en el mundo espiritual, somos nutridos por él. En este mundo en el sentido material y en el mundo espiritual en el sentido espiritual de la nutrición a través del amor y el afecto trascendental. Vamos a leer una parte del significado. Sí, quizás esta primera parte, si alguien quiere leer, puede empezar con... hemos de notar hasta que yo iré moviendo la pantalla. Ok. Hemos de notar muy cuidadosamente que la personalidad de Dios se está dirigiendo al señor Brahma y está apuntando a sí mismo con gran énfasis, señalando que es él, la personalidad de Dios, quien existía antes de la creación, que es solo él quien mantiene la creación y que es solo él quien permanece después de la aniquilación de la creación. Brahma es también una creación del Señor Supremo. El impersonalista expone la teoría de ser uno, en el sentido de que Brahma, siendo también el mismo principio del yo, por ser una emanación del yo, la verdad absoluta,
es idéntico al Señor, el fundamento del yo. Y de que por ello no hay nada más que el principio del yo, como se explicó en este verso. Si se acepta el argumento del impersonalista, debe admitirse que el Señor es el yo creador y que Brahma es el yo creado. Luego existe una diferencia entre los dos yo, es decir, el yo predominante y el yo predominado. Por consiguiente, aceptando incluso el argumento del impersonalista, existen aún así dos yo. Pero debemos notar cuidadosamente que estos dos yo son aceptados en la literatura védica, Kathopanishad, en el sentido cualitativo. El Kathopanishad dice, Nityo Nityanam Chetanash Chetananam Ekobahunam Yovidadhati Kaman. En los Vedas se acepta que el yo creador y el yo creado son uno cualitativamente, debido a que ambos son Nitya y Chetanas. Pero el yo singular es el yo creador y los yo creados son de número plural, debido a que existen muchos yo, como Brahma, y aquellos generados por Brahma. Es la simple verdad. El padre crea o engendra un hijo, y el hijo también crea muchos otros hijos, y todos ellos puede que sean uno como seres humanos, pero al mismo tiempo, el hijo y los nietos son todos diferentes del padre. El hijo no puede tomar el lugar del padre, ni tampoco pueden hacerlo los nietos. El padre, el hijo y el nieto son simultáneamente uno y también diferentes. Son uno como seres humanos, pero son diferentes en cuanto a relatividades. De manera que las relatividades del creador y el creado, o del predominante y lo predominado, han sido diferenciadas en los Vedas al decir que el yo predominante es quien alimenta a los yo predominados. Y así pues, existe una vasta diferencia entre los dos principios del yo. Muchas gracias. Antes de proceder a los siguientes puntos, ¿hay algo que queráis preguntar o comentar, ya sea de lo que hemos visto hasta ahora, esta primera parte del comentario del Chatushloki, o de lo que comentamos en la sesión anterior sobre el preludio y el análisis de Sambandha, Avideya, Prayojana y los versos del Chatushloki? Hare Krishna Prabhu. Sí, Bhaktantonio Prabhu. Quisiera saber si hay alguna significación especial en diferenciar el yo predominante sobre el yo predominado o simplemente el yo creador y el yo creado. O sea, ¿cuál es el énfasis que se da a esta diferente utilización de palabras? Digamos que lo que se está señalando aquí es que, aunque todos somos, en el lenguaje de la filosofía Sankhya, se utiliza la palabra Purusha. Los Purushas se refieren al principio espiritual que activa la energía material. Y cada uno de nosotros es un Purusha. De hecho, en la filosofía Sankhya es una filosofía dualista. Se habla de Purusha y Prakriti. Purusha es el principio espiritual y Prakriti es el principio material, la naturaleza material. Todos nosotros somos Purushas, pero Krishna es conocido, se le menciona en varias partes del Bhagavatam y también en el Bhagavad Gita, como Parama Purusha. Parama Purusha quiere decir la persona suprema. Y de hecho, por ejemplo, en el mantra del Brahma Samhita, que cantó también Brahma, Ishvara Parama Krishna, que Krishna es el Ishvara, el controlador Parama, supremo. Y se le describe como Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Por ejemplo, el verso de hoy dice que la naturaleza material es causa de la creación, es la madre naturaleza. Pero más allá de la naturaleza está el Brahman impersonal, y más allá del Brahman impersonal está Krishna como origen de todo.
Así que el yo predominante se refiere a la personalidad de Dios, que es el Parama Purusha, y es el yo, como ha puesto Srila Prabhupada en alguna parte del significado, lo ponía en mayúscula. El yo en mayúscula y los demás somos yos en minúsculas. No porque no tengamos valor, que seamos en minúscula, sí tenemos valor porque en calidad tenemos la misma esencia de Dios, estamos hechos, como dice en la Biblia, a su imagen y semejanza, es decir, que existe esa unidad en calidad a Él, pero hay una diferencia en que uno es el yo predominador creador y el que nutre es infinito, y los yo predominados, creados y nutridos somos infinitesimales. Y el ejemplo que da el Vishnu Purana, que lo hemos citado en otros contextos a lo largo del curso, es el de las chispas en relación al fuego. Las chispas son fuego también, pero son infinitesimales, mientras que el gran fuego es el origen de incontables chispas. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchas gracias. Mahalakshmi Devi. Sí, Maharaj, gracias por estas clases. Has mencionado, o estábamos leyendo al principio, que Krishna corresponde, o sea, el Supremo corresponde, la Suprema Personalidad de Dios corresponde con cada yogi y trascendentalista según su deseo. Eso quiere decir que él también corresponde con los gyanis, con los, no sé si está bien decirlo, con los mayavadis también. ¿Están todos incluidos? ¿Quiénes son los que están incluidos en esta cita? ¿Todo espiritualista está siendo correspondido? ¿A qué se refiere esta cita? Según el verso del capítulo 4 del Bhagavad Gita, Yeya tamam prapadyante tam stataiva pajamyaham mama varmanuvartante manusya partha sarvashaha, que en la medida que se dirijan a mí, yo correspondo con todos ellos. Si alguien, por ejemplo, quiere fundirse en el Señor Supremo o en el Brahman, él corresponde y les ofrece el Sayujya Mukti. Ahora bien, cuando hablamos de mayavadis o personas que ofenden a la personalidad de Dios, la correspondencia es diferente. Es decir, que si alguien quiere negar su propia identidad hasta el punto de desaparecer, como algunos filósofos que aspiran a la no existencia, en algunas filosofías es la forma de entender el nirvana. Nirvana se refiere a la liberación del bosque de la existencia material. El término vana quiere decir bosque, nirvana, sin bosque de la existencia material. Habréis visto, por ejemplo, en el quinto canto del Srimad Bhagavatam, me parece que es Maharaj Rishabhadev o es Yadabharata quien habla a Maharaj Rahugana, le habla acerca uno de los dos, a veces me parece que es el segundo, y compara la existencia material a un bosque, el bosque del disfrute material. Así que ese sería el nirvana, es acabar con la existencia material. Pero algunos filósofos lo entienden que es como la aniquilación total de la identidad. Y en algunos casos, algunos de esos filósofos, si son tan negacionistas, en el sentido espiritual del término, no en el sentido pandémico,
en el sentido de la pandemia, de la existencia material, si son tan negacionistas que entienden el nirvana como la aniquilación total, pueden llegar incluso a convertirse en piedras o montañas. Lo hemos leído en algún significado de Srila Prabhupada y de los acharyas, sin entrar en detalles, hablando de ciertos filósofos tipo ciertos budistas y ciertos impersonalistas mayavadis. Otros que son impersonalistas, pero que llevan algún grado de bhakti, sí pueden alcanzar, según explican los acharyas que han comentado sobre estos temas, sí pueden alcanzar Sayujya Mukti o entrar en el cuerpo de Krishna o en su refulgencia personal. Se habla de dos tipos de Sayujya Mukti, uno que se funde en el cuerpo de Krishna y otro que se funde en la refulgencia personal de Krishna, en el Brahma Jyoti. Y Krishna está correspondiendo con cada caso. El que no quiere ser absolutamente nadie, pues no es nadie, se convierte en piedra, montaña o algo que prácticamente hablando no tiene sentimiento por el nivel de cobertura o el nivel de no manifestación que llega a alcanzar. Mientras que aquellos que quieren ser uno con Dios, si lo hacen correctamente el proceso dentro de su propio camino de jnana, con algo de bhakti, porque para conseguir la perfección, incluso la liberación impersonal, se necesita la ayuda de Mukunda. Krishna es conocido como Mukunda, el que da mukti. Y sin su ayuda ni siquiera se puede conseguir Sayujya Mukti. Y lo que está haciendo Krishna es reciprocando con cada una de estas personas según cómo se aproximen a él. Hay, por ejemplo, ateos que no quieren saber absolutamente nada de Dios y eso puede llevarles a nacer en una próxima vida en una condición totalmente laica atea, en la que no tengan noción de Dios. Como en algunas lenguas y algunas culturas, donde el concepto de Dios brilla por su ausencia. Por ejemplo, en China es bastante típico, aunque ahora poquito a poco se van introduciendo porque hay predicadores, tanto vaishnavas como de otras tradiciones teístas, pero les cuesta más porque en su cultura no figura ese concepto. Jayanta Prabhu. Haribol. Sí, bueno, yo al principio no había relacionado que el primer verso respondía a la primera pregunta, ¿no? Luego ya cuando lo he visto y lo has explicado, sí lo he entendido, ¿no? Y yo quería profundizar un pelín más, ¿no? Y, o sea, porque el Chaitanya Mahaprabhu, bueno, en el Chaitanya Charitamrita se profundiza un poco más en el Madhya Lila 20, 108, 109, ¿no? Jivera Swarupahoy nos lo está explicando un poquito como más, mejor, ¿no? Mi reflexión es porque el Paramahamsa, cuando esa chispa infinitesimal es pura, es muy potente, ¿no? Se dice que un devoto de hecho tiene la misma potencia que Dios. La pregunta es, ¿todas las jivas somos tan potentes? ¿O hay algunas jivas que porque han sido creadas de esa manera pueden tener más influencia, o sea, podrían ser más potentes y otras a lo mejor no tanto, por su posición, digamos, en el mundo espiritual? Sí, hay asociados, digamos, podríamos llamar especiales de Krishna. Pues, por ejemplo, Srimati Radharani es su Ladini Shakti, su potencia interna de Ananda, de bienaventuranza trascendental. Y ella se expande
en muchas Sakis que también pertenecen a esa categoría Shakti Tattva, con lo cual sí hay personalidades que son extraordinarias en el mundo espiritual. No obstante, sí que es cierto que si Krishna quiere, puede apoderar a una jiva para que haga cosas extraordinarias. Por ejemplo, el señor Brahma es una jiva, pero tiene poderes que otras jivas que habitamos en el mundo material no tenemos. Y más allá de Brahma, los habitantes de Vaikunta también tienen poderes superiores. Es decir, que Krishna puede apoderar a una jiva a hacer algo increíble. Y a eso se le llama en el Chaitanya Charitamrita, también precisamente en esos capítulos, a partir del capítulo 20 del Madhya Lila, del Chaitanya Charitamrita, que son las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu a Sri Sanatana Goswami. Ahí habla de Shakti Avesha, o aquellas jivas que obtienen un poder especial. Y, por ejemplo, en el Chaitanya Lila se ve en el caso de este devoto conocido como Narasimhananda Brahmachari, también conocido como Pradyumna Mishra, que se dice que Chaitanya Mahaprabhu le daba un poder especial y él pudo, por ejemplo, ver que Chaitanya Mahaprabhu en el viaje, el primer viaje que hizo hacia Vrindavana, pudo ver que no llegaría en ese viaje y que regresaría y solamente más tarde iría. Y sucede que hay devotos que tienen ese poder especial si Krishna se lo da. O como por ejemplo Srila Prabhupada. Estoy aquí en el campamento llegué ayer, en el campamento de jóvenes, que en Cantabria, en el norte de España. Ayer tuvimos una clase y hay un discípulo de Srila Prabhupada de la República Checa, se llama Jai Gurudev Prabhu, es un profesor de universidad, retirado, pedagogo, una persona, yo no le conocía, tuve la suerte de ayer interactuar con él, él muy afable, muy erudito, con muchas cualidades en el poco tiempo que estuvimos compartiendo, tomando prasadam, bueno, y luego en la clase más, pude apreciar muchas cualidades que tiene. Y al final tuvimos una sesión con los jóvenes ayer por la tarde, interactiva, en la que creamos grupos y los jóvenes expresaron cuáles eran sus intereses y las cosas que les molestaban. O en inglés se dice bother you, what bothers you, ¿qué te molesta? Cosas que a los jóvenes hablando de la vida y les específicamente subrayamos que fuera la vida mirándolo desde un prisma lo más espiritual posible. Claro, cada joven está en el punto que está y cada uno lo expresa a su manera. Pero salieron puntos muy interesantes y luego al final, conversando, hubo un punto en la que Jai Gurudev Prabhu compartía sobre su experiencia con Srila Prabhupada y cómo Srila Prabhupada era una personalidad tan extraordinaria, incluso entre otros grandes Vaishnavas, trascendentalistas, hermanos espirituales suyos, que son venerables y son Vaishnavas realizados. Aún así, Srila Prabhupada tenía algo, una Shakti especial, que hizo que pudiera hacer todo lo que hizo. Si no, ¿cómo lo podía hacer con 70 años de edad, viajando sin dinero en un buque de carga a un país extranjero, en un momento muy difícil en la sociedad, donde la juventud estaba
estaba desbocada, y Krishna le apoderó y le hizo llegar en el momento oportuno y le dio las palabras para tocar los corazones de esa juventud. Y creó una revolución tremenda. Este devoto comentaba que él, cuando se unió al movimiento, que él buscaba una revolución. En aquella época, los jóvenes no son como los de hoy, que están... Hoy en día la mayoría de los jóvenes están bastante apoltronados en casa y en las nuevas tecnologías, en los móviles y en los ordenadores. Los más saludables pues hacen deporte y igual pues porque los padres pues los motivan y los mueven, ¿no? Pero la mayoría están muy pillados con estas cosas. Pero en aquella época los jóvenes buscaban la revolución. Y él comentaba cómo Srila Prabhupada les dio eso, les dio el espíritu revolucionario que buscaban, les supo tocar de esa manera y los involucró en lo que Prabhupada llamó una revolución cultural para la reespiritualización de la sociedad humana. Eso es lo que Srila Prabhupada pretendía hacer y de hecho hizo al crear la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Con todo la labor y el trabajo que todavía nos queda por delante, hay muchas cosas que mejorar y hay muchas veces se malentiende a Srila Prabhupada y esas malas representaciones de Srila Prabhupada por parte de algunos o del número X de seguidores, a veces crea confusión a las personas que se acercan al movimiento. Y entonces, o sea, volviendo a lo que comentaba Jayanta Prabhu, que efectivamente hay jivas que reciben un poder especial y se las llama Shakti Avesha, dotadas de una Shakti especial. Y todo Paramahamsa podemos decir que es elegible, si queremos decirlo así, para ser Shakti Avesha, pero luego depende de Krishna cuánta Shakti quiera investirle y para qué servicio, para qué propósito. Según el servicio que tenga que hacer ese Paramahamsa, Krishna le da una potencia u otra. Así es como yo lo entiendo en base a lo que he leído y escuchado de estos temas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, seguimos con lo que teníamos en los significados. Había un siguiente punto, sí. Sí, otra cosa, ¿no? Porque he observado que en realidad en el Bhagavatam, en este canto, en el primer capítulo, ¿no? Los primeros pasos en la comprensión de Dios, el primer mensaje que te dan es que veamos lo grande que es Dios, ¿no? El universo, y lo que he observado es lo difícil que es aceptarlo, porque ya traemos un chip de que los dioses somos nosotros, y a pesar de todos esos mensajes tan claros y continuados que Krishna te está diciendo, mejorando lo presente, es que yo soy, como diciendo, yo soy un poco diferente, ¿no? Yo lo he creado todo, lo hago todo, te mantengo, ¿no? Aún así nos cuesta ser humildes, porque en realidad, si solamente entendiéramos realizáramos este verso, nos tendríamos que volver 100% humildes, de ver lo pequeñísimos que somos y que sin esa gracia de Dios, nosotros en realidad no somos nada, absolutamente nada, seríamos insignificantes, ¿no? Y bueno, es maravilloso, ¿no? Cómo es la energía ilusoria de Dios. Sí, de hecho, el segundo verso del Chatushloki nos habla de esa energía ilusoria tan increíble, y atractiva y confundiente. Bien, vamos a seguir con los siguientes puntos.
Hemos visto los dos primeros en el significado. Aham como palabra clave. Aham significa yo y se reitera 3 veces. Y hemos visto la diferencia entre el yo predominante y el yo predominado. Y luego Srila Prabhupada subraya que Aham además indica que está Krishna, es Narayana, y está Brahma. O sea, una persona le está hablando a la otra, con lo cual la individualidad se mantiene. Y eso Srila Prabhupada lo explica así. Si alguien quiere leer, por favor, activar el micro. Hare Krishna. Otro aspecto de este verso es que nadie puede negar las personalidades tanto del Señor como de Brahma. Así pues, en fin de cuentas, tanto el predominante como el predominado son personas. Esta conclusión refuta la conclusión del impersonalista de que, en definitiva, todo es impersonal. Este aspecto impersonal en que se hace énfasis la poco inteligente escuela impersonalista se refuta señalando que el yo predominante es la verdad absoluta y que él es una persona. El yo predominado, Brahma, es también una persona, pero no es el absoluto. En la psicología espiritual, para comprender el yo, puede que sea conveniente suponer que uno es el mismo principio que la verdad absoluta, pero existe siempre la diferencia entre el predominado y el predominante, como se señaló de un modo claro aquí en este verso. Crasamente malinterpretado por los impersonalistas. Brahma está de hecho viendo cara a cara a su predominante Señor que existe en su trascendental forma eterna, incluso después de la aniquilación de la creación material. La forma del Señor, como la ve Brahma, existía antes de la creación de Brahma, y la manifestación material, con todos los ingredientes y agentes de la creación material, es también una expansión energética del Señor. Y después de que la exhibición de la energía del Señor llega a un final, lo que permanece es la misma personalidad de Dios. Por lo tanto, la forma del Señor existe en todas las circunstancias de creación, manutención y aniquilación. Ok, muy bien, muchas gracias. Está claro este punto y de hecho, yendo a la pregunta que planteaba Brahma de cómo se manifiesta el Señor en sus formas, tanto materiales como trascendentales, Él se manifiesta en el universo material. De hecho, el universo material es su manifestación impersonal, la forma universal. Y en el capítulo 14 del Bhagavad Gita se le llama el Mahat Brahma, el gran Brahman, la energía material total. También explicado en los Upanishads, cuando se dice Sarvam Kalu Idam Brahma, que todo lo que existe es Brahman, todo lo que existe es una manifestación de la personalidad de Dios. Entonces la energía material, esa que emana de Dios, es su encarnación material y su forma trascendental es el origen de esa encarnación material que le ha sido revelada a Brahma justo antes de tener esta conversación con él. Y de hecho, acabo de ver en el chat que Mahalakshmi Devi preguntaba en qué, eso es de antes, ok, está. Bien. Vamos entonces al siguiente punto del significado, en el que Srila Prabhupada subraya que la personalidad de Dios y Vaikunta ya han sido revelados y explicados en este capítulo. Es el darshan que obtuvo Brahma después de sus austeridades, que vimos en los versos que van
del 20 al 30. Vamos a ver cómo. A ver. Sí, de hecho lo menciona aquí. Dice que si alguien quiere leer esta parte, el otro aspecto de... El otro aspecto de la afirmación consiste en que la verdad suprema es Bhagavan, o la personalidad de Dios. La personalidad de Dios y su reino ya han sido explicados. El reino de Dios no es un vacío, como lo conciben los impersonalistas. Los planetas Vaikunta están llenos de variedades trascendentales, entre ellas que los residentes de esos planetas poseen 4 manos y gran opulencia de riqueza y prosperidad. E incluso hay aviones y otras comodidades que requieren las personalidades de alto grado. Por lo tanto, la personalidad de Dios existe antes de la creación y Él existe en los Vaikunta Lokas, con toda variedad trascendental. Los Vaikunta Lokas, que en el Bhagavad Gita se aceptan también que son de naturaleza sanatana, no son aniquilados ni siquiera después de la aniquilación del cosmos manifestado. Esos planetas trascendentales poseen una naturaleza diferente por completo, y esa naturaleza no está sujeta a las reglas y regulaciones de la creación, manutención o aniquilación materiales. La existencia de la personalidad de Dios implica la existencia de los Vaikunta Lokas, así como la existencia de un rey implica la existencia de un reino. Muchas gracias. Luego echaremos un vistazo breve a una parte de los comentarios de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, y uno de los puntos que él reitera es esto, que cuando Krishna dice aham, yo, también él se está refiriendo a todos sus reinos, los Vaikunta Lokas y todos los asociados que le acompañan. Dios no está solo, ese concepto del Dios solo ahí arriba en el trono es un concepto muy simplista. En el Srimad Bhagavatam se revela que Dios está con sus asociados eternos compartiendo bienaventuranza trascendental y relaciones amorosas que producen esa bienaventuranza con toda su gran variedad de devotos de todo tipo que se relacionan con él según su propio rasa, su propia inclinación natural. Vamos a ver los últimos 2 puntos que Srila Prabhupada menciona en el significado. Utiliza 2 metáforas. La metáfora del rey, indicando, salvando las diferencias entre un rey de este mundo y Dios, pero el rey significa reino. Un rey sin reino no es tal. Es como hoy en día está de moda los títulos nobles de gente que está arruinada. Tiene un título, pero parece que el abuelo o alguien se gastó toda la fortuna y no tienen ni condado, ni marquesado, ni reino. Entonces, ¿de qué sirve tanto título si no tiene nada? No es un rey auténtico. Rey significa reino. Y para los ciudadanos de a pie, explica Srila Prabhupada, el rey puede ser incluso impersonal. Los ciudadanos de a pie no ven al rey. El rey está manifestado a través de las leyes que hay en su reino. Las leyes o la forma de llevar el lugar que tiene. Mientras que, por ejemplo, para aquellos que son parte de su séquito, son sus asociados más íntimos, gente de palacio, del gobierno, sus ministros, etc., sí que tienen una relación con el rey a otro nivel, más real. Este es un ejemplo de este mundo, pero nos da una idea
sobre esta cuestión. Vamos a ver cómo lo menciona Srila Prabhupada. Aquí, este puede ser. Si alguien quiere leer, empezando por el impersonalista. El impersonalista aduce que en el Supremo no hay actividad, pero en esta discusión entre Brahma y la Suprema Personalidad de Dios se dice que el Señor también tiene actividades, así como tiene su forma y su calidad. Las actividades de Brahma y otros semidioses durante la manutención de la creación han de considerarse actividades del Señor. El rey o el primer mandatario de un estado puede que no sea visto en las oficinas gubernamentales, pues puede que se encuentre disfrutando de comodidades de rey. Sin embargo, debe entenderse que todo se ejecuta bajo su dirección y que todo se encuentra bajo su mando. La personalidad de Dios nunca carece de forma. Puede que en el mundo material Él no se les haga visible en su forma personal a la clase de hombres poco inteligentes y, por lo tanto, en ocasiones puede que se lo describa como carente de forma. Pero, en realidad, Él siempre se encuentra tanto en sus planetas Vaikunta en su forma eterna, como también en otros planetas de los universos en diferentes encarnaciones. El ejemplo del Sol es muy apropiado en relación con esto. En la noche puede que el Sol no esté visible a los ojos de los hombres que se encuentran en la oscuridad. Sin embargo, el Sol está visible donde quiera que haya salido. El hecho de que el Sol no esté visible a los ojos de los habitantes de una determinada región de la Tierra no significa que el Sol carece de forma. Muchas gracias. Los dos ejemplos son muy claros, el ejemplo del rey y el Sol. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esto? Está claro, ¿no? Y el último que menciona es el ejemplo que utilizan los impersonalistas de la vasija. Y Prabhupada lo explica hablando del impersonalismo como la última trampa de Maya, porque básicamente la idea de la vasija es que hay aire dentro de la vasija y fuera del aire. Cuando la vasija se rompe, el aire dentro de la vasija se funde con la totalidad del aire. Y generalmente los monistas utilizan este tipo de explicaciones para ilustrar la homogeneidad que tenemos con la creación y con Dios. A ver, quería leer, vamos a leer cómo lo explica Srila Prabhupada. A ver, el ejemplo de la vasija. Aquí está. Si alguien quiere leer a partir de aquí el ejemplo del cielo dentro de la vasija. Voy. El ejemplo del cielo dentro de la vasija puede que sea una ayuda para el estudiante en su comprensión de la cualidad omnipresente de la conciencia cósmica de la verdad absoluta. Pero eso no significa que la parte integral e individualidad del Señor se vuelve el supremo mediante una falsa proclamación. Esto solo significa que el alma condicionada es una víctima de la última trampa de la energía ilusoria. Proclamar ser uno con la conciencia cósmica del Señor es la última trampa que pone la energía ilusoria o Daivi Maya. Incluso en la existencia impersonal del Señor, tal como se encuentra en la creación material, uno debe aspirar a lograr la comprensión personal del Señor. Y ese es el significado de Paschataham Yatetasyo Vashishyeta Sosmyaham. Muchas gracias.
Así que Srila Prabhupada califica esta metáfora, que incluso si alguien está atraído por lo impersonal, debe saber que el origen, la causa de todas las causas, es la personalidad de Dios. Es la causa del Brahman, es la causa de Prakriti, la manifestación cósmica, que también es otra forma impersonal del Señor, que se explica, por ejemplo, en el Brahma Samhita, que proviene del Brahman impersonal. Siempre es importante llegar a la causa última de todas las causas, y esto es lo que revela este verso primero del Chatushloki del Srimad Bhagavatam. Antes de cerrar, me gustaría echar un vistazo a alguna parte de los comentarios de Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre este verso. No todo, es un poquito largo, solamente alguna parte. Así es como lo explica Chakravarti Thakur. Dice: después de prometer el conocimiento y dar cualificación con bendiciones en los dos versos introductorios, se refiere al preludio del Chatushloki, el Señor ahora enseña el primer aspecto del conocimiento referente a las formas espirituales y materiales, que es la pregunta que está en el verso 26, que Brahma le planteó. Tocando con su dedo, con su dedo índice, su pecho, el Señor dice: solamente yo existía antes de la creación. Con la palabra Eva, que quiere decir ciertamente, Él excluye a los demás. Nada de mi categoría existía en ese tiempo. La forma más atractiva que ves ahora, un océano dulce de forma y cualidad, existía antes de la creación, en el momento de la gran devastación de todos los universos. Y luego explica, cita mantras que también Prabhupada ha citado en su significado, lo cual nos indica cómo Prabhupada muchas veces citaba en Parampara a los acharyas previos, con referencias similares. Por ejemplo, cita también a Sridhara Swami, que Prabhupada cita en su significado. Sí, a ver, y otra cosa que quería leer es, sí, esta parte que dice que mis devotos no perecen ni siquiera al final de la destrucción universal. Solamente el Señor es indestructible y omnipresente en todos los planetas. La palabra asam, que yo existía, excluye cualquier cosa que no tenga sustancia. El verbo, tal como el verbo as, indica algo que existe. Debido a mi existencia, la no existencia completa no es posible en absoluto. Eso debe entenderse a partir del verbo. Solamente yo existía. Esto, sin embargo, no quiere decir que yo no hiciera nada. La afirmación no excluye otras acciones, puesto que el verbo as está conectado con otras raíces verbales. Si uno dice que Chaitra existía en ese pueblo el año pasado, no significa que esa persona no comía, se sentaba o dormía allí. Hablando de la personalidad de Dios, no es que estaba ahí, que existía, como a veces se pinta a Dios como un viejo sentado en un trono y más o menos aburrido, que está ahí arriba y que hace, ¿no? No solamente existe, sino que también tiene actividad trascendental, divina. Y luego utiliza el ejemplo del rey del cual Prabhupada ha elaborado.
Y luego dice, a veces se dice que solamente existía el Brahman impersonal. En respuesta a esto se dice en este verso que el Brahman, que es superior al efecto Sat y a la causa Sat, no es diferente de mí. Esto quiere decir que solamente yo he aparecido como el Brahman impersonal en algunas escrituras que no pueden expresar las cualidades diversas que se manifiestan de mi Svarupa, significa mi propia forma, porque los lectores no están preparados. Pero debes saber, debes conocerme, dotado con forma y cualidades, porque tú tienes mis bendiciones y misericordia, como se expresó en el verso previo, en el verso 32. Después de la creación, ese universo solo es observado y no tú. En respuesta a esto, el verso dice, incluso después de la creación, solamente yo existo. Yo existo como Bhagavan en Vaikunta y como Paramatma en los universos y como varios avataras, tales como Matsya, en determinados periodos. Tú no eres la tierra, los devatas ni los animales. ¿Quiere decir eso que tú eres incompleto? El verso responde, solamente yo soy este universo, etat, como un todo y compuesto de individuos, porque el universo se genera de mi energía, es mi forma material. Tú me has preguntado para saber acerca de mis formas materiales espirituales. Esta es la forma material. Yo solamente soy el Señor Supremo expresado con las palabras yo vasishyeta. Tú solamente permaneces y tú eres conocido como Ananta Sheshanaga. Esa es una oración del 10º canto del Bhagavatam dirigida a Krishna. La palabra aham se repite 3 veces para definir al Señor que tiene una forma suprema situada a través de las 3 fases del tiempo y dotada con forma y cualidades, y la cual es visible en la creación y destrucción como la forma inferior del mundo convertida en materia. Así pues, el conocimiento de las formas superior e inferior del Señor ha sido explicado. Brahma, debes tener realización, Vijnanam, de lo primero, la forma espiritual superior. Esta realización ocurrirá cuando Brahma pueda saborear la dulzura de la forma del Señor y sus cualidades por el Prema Bhakti producido a través de escuchar y cantar. Esto se explicará en el 4º verso, se refiere al Chatushloki. ¿Alguna pregunta o comentario? Me pareció que tiene explicaciones muy lúcidas, Srila Vishwanatha Chakravarti, y que para los que no leéis inglés que puede ser bonito compartirlas. ¿Alguna última pregunta o comentario sobre el Krishna, si nadie más tiene un comentario, cuando una persona o un devoto está escuchando un verso o una clase sobre las escrituras sagradas, resulta que hay momentos que dice, pero caray, esto me lo están diciendo a mí, ¿no es verdad? Entonces, ahora, en el argot, perdón, en el lenguaje filosófico se dice que nosotros no leemos los libros, sino los libros nos leen a nosotros. Entonces, y esto aplicado a las escrituras sagradas, o sea, a nuestros libros, parece que eso funciona así. ¿Usted le ve esa relación? Ajá. O sea, se refiere, por ejemplo, al hecho de que los libros revelan nuestra identidad.
en ese sentido, que nos leen a nosotros y nos... Sí, los libros nos leen a nosotros. Sí, en ese sentido sí. De hecho, gracias al Shastra podemos llegar a entender nuestra relación con Dios, con la naturaleza y con otros seres vivos. Sin esa guía de las Escrituras sería muy difícil. Y sí, efectivamente, es como cuando vemos una película. Si vemos una película, nos solemos identificar con los personajes, sobre todo con los buenos. Bueno, supongo que depende de cómo sea uno, ¿no? A veces con los malos también. Pero tenemos la tendencia a identificarnos con alguien. Y efectivamente, cuando estamos leyendo las Escrituras, también podemos ponernos en el lugar, por ejemplo, en este caso de Brahma, que está recibiendo esa instrucción, o de Maharaj Pariksit, que la está recibiendo de labios de Shukadeva Goswami. Sí, es un buen apunte lo que ha comentado. Gracias. Y lo último. Un devoto estaba explicando que alguien le preguntó a Prabhupada qué significa ISKCON. Y él contestó, ISKCON significa cantar el mantra Hare Krishna, ¿no? Entonces, cuando uno ve o sabe que un devoto se ha ido de ISKCON, entonces cabe preguntarle, ¿y por qué has dejado de cantar el Mahamantra? ¿No? Más o menos. Y con eso termino. Sí, claro, la definición que dio la Prabhupada de ISKCON puede variar según el contexto, pero con esa definición de que estar en ISKCON significa cantar el Mahamantra Hare Krishna, indica el propósito de ISKCON, que es cantar. Ayer por la noche, aquí los jóvenes estuvieron haciendo un kirtan apoteósico, como de 3 o 4 horas. Estaba Prema Rasarnava, que es un kirtanilla fantástico, cantando melodías de Vrindavana, y los jóvenes estaban saltando como locos. Y a mí me pusieron, de hecho, en el sitio donde me han puesto, porque está todo lleno el lugar. Entonces tengo un pequeño rincón dentro de esta sala donde estoy dando la clase ahora, que actúa como sala de templo y biblioteca. Y el kirtan estaba aquí. Y se estaba haciendo ya más de las 10 de la noche, y había un devoto de los organizadores que quería parar el kirtan para que yo pudiera descansar. Y yo le dije, pero ¿cómo lo vas a parar si eso es lo que queremos que hagan? Hacemos un retiro de jóvenes para que canten Hare Krishna. ¿Cómo los vas a parar cuando están en pleno apogeo cantando Hare Krishna? Están en ISKCON. Así que sí, efectivamente, la actividad más importante de ISKCON es cantar Hare Krishna en asociación de devotos. Y por eso Prabhupada relacionó el ISKCON con cantar Hare Krishna, porque si nos alejamos de la asociación de devotos, la tendencia es a dejar de cantar Hare Krishna o a cantar menos. Por eso, incluso si por nuestras circunstancias no vivimos física, geográficamente cerca, pero es importante relacionarnos, ahora hay muchos medios, tener relación personal con devotos todo lo posible para poder mantener vivo ese espíritu de cantar Hare Krishna. Muchas gracias. Bien, vamos a terminar aquí. Entonces, para la próxima semana tendremos clases Krishna mediante el jueves por la mañana a las 8 y por la tarde a las 5 de la tarde. Y serían los versos 34 para la clase de la mañana y 35 para la clase de la tarde, para que hagáis la lectura y lo preparéis, ¿sí? En la clase de la tarde la darás ahí en el templo, porque es el día que viene Hanuman Prasad Maharaj. Y ¿A qué hora llega él?
No, la hora todavía no la sé. Cuando falten 2 o 3 días le pediré que me mande el vuelo. Supongo que ese día, imagino que igual llega con jet lag y no da la clase el primer día. No lo sé. Yo cuando llegue ya le preguntaré, bueno, qué quiere hacer y qué necesita y todo eso. Bien, si quiere dar una clase de todos modos la podemos hacer a las 7 después del Ártico o antes el Ártico, o sea que no habría problema. La puedo hacer en el templo, sí, la daré desde Nueva Yamándala. Si es en la sala del templo o en la otra salita, vemos los que estamos y decidimos dónde es mejor. Sí, yo no lo decía por él, yo lo decía por mí, para poder estar. Lo podemos hacer en el templo, sí, y estar en directo, si estás ahí en directo. Okay. Bien, muchas gracias. Gracias. Hare Krishna.